hoy en un programa más de Contexto 360 acá por CRC 89.1 Radio, deseándoles una muy feliz tarde, que estén regresando bien a sus trabajos y aquellos que nos acompañan sintonizándonos en sus radios, en sus vehículos, en sus dispositivos móviles y también a los que nos acompañan por Facebook Live. Sean muy bienvenidos, muchas gracias por estar por acá con nosotros y por regalarnos su sintonía. Bien, y hoy tenemos un programa muy interesante que nos han estado pidiendo también nuestros estimados y estimadas oyentes y que tiene que ver con el impacto de la tecnología en los niños y en las niñas. Es decir, quizá más que nunca estamos en la época en la cual el acceso a la tecnología se tiene de mayor forma, de una manera no solo más intensa, sino más frecuente y además con una variedad enorme de dispositivos y aparatos que con el uso de pantallas, es decir, de medios visuales, auditivos, etcétera, están al alcance de la mano de todos, pero principalmente de la niñez, y en algunos casos quizá estemos haciendo un uso indebido de ellos. Por eso es importante conversar sobre este tema. Y bueno, pues para hoy agradezco de nuevo que nos esté acompañando Isabel Sáenz, quien es antropóloga y adicionalmente parte del equipo de Guía Essentia, que también se dedica a analizar este tipo de temas. Y bueno, Isabel con su formación a nivel de posgrado y también como antropóloga que es, nos ha estudiado el tema y pues hoy nos acompaña acá, así que pues Isabel, te damos la más cordial bienvenida a Contexto 360. Hola, hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, acá estamos para aportar un poco de lo que hemos trabajado en Guía y también lo que hemos trabajado como mamá. Claro, también. No hay que olvidar también que como mamá, pues también, y como papá, uno también se enfrenta a estos retos, porque como decía ahora al inicio del programa, Isabel y estimados oyentes, hoy la tecnología puede ser un gran aliado para muchas cosas, para el aprendizaje, para la salud, etc. Sin embargo, si no sabemos usarla adecuadamente, pues puede presentar un riesgo. Y como decía también al inicio, hoy tenemos al alcance de la mano prácticamente que en todos los lugares donde vamos, en restaurantes, en lugares de entretenimiento, en los mismos centros educativos, uso de tecnología. Entonces, pues también como padres y como personas en general, debemos instruirnos y formarnos también para guiar a nuestros niños en el uso adecuado de las tecnologías. Tal vez, Isabel, ¿por qué deberíamos estarnos, para iniciar esta conversación, por qué deberíamos preocuparnos por el uso abusivo de la tecnología en etapas tempranas de la niñez? Y ya veremos más adelante que inclusive en etapas no tan tempranas también podría ser perjudicial. Pero tal vez coméntanos un poco cuál es la principal preocupación en este tema. Bueno, hay toda una serie de estudios alrededor del uso de tecnologías en la primera infancia y ya con muchos resultados bastante preocupantes sobre el impacto de la tecnología o del exceso de aparatos electrónicos en los niños y en las niñas. Se han visto diferentes estudios donde la capacidad de los niños por responder o resolver emociones se ve truncado cuando papá y mamá le dicen, qué sé yo, imagínense que el niño está súper agobiado, está cansado, tiene sueño, perdón, y mamá y papá le encienden el televisor para que se calme, ¿verdad?
Entonces, hay un asunto ahí importante en cómo los niños y las niñas empiezan a gestionar sus emociones y también en la manera en la que empiezan a expresar lo que sienten y muchas veces lo que les preocupa, ¿verdad? Entonces, personalmente hay un montón de consecuencias asociadas al uso de la tecnología, pero personalmente creo que la más preocupante es esto, es escapar un poco de esta parte de enfrentar, ¿verdad?, las emociones del acompañamiento que también podemos hacer las personas cuidadoras de estos niños encendiendo una pantalla. Se anula completamente la posibilidad de discutir, la posibilidad de acompañar empáticamente las emociones de los y las niñas, pero también hay otros sinfín de consecuencias que están asociadas al habla, que están asociadas a la expresión de la creatividad, que están asociadas a la capacidad de los niños y las niñas para relacionarse con otras personas o incluso para estar bien consigo mismos en momentos en los que papá y mamá no pueden necesariamente estar atentos, ¿verdad? Niños que no saben jugar solos a edades de 5 o 6 años, ¿verdad? Porque siempre el recurso último, el recurso primero de los cuidadores es dar una pantalla. Entonces, cuando los niños y las niñas se enfrentan a, a estar solitos en un contexto obviamente seguro, pero digo yo, que sé yo, que papá y mamá estén cocinando, que estén atendiendo reuniones o demás, el niño y la niña no sabe qué hacer si no tiene una pantalla. Entonces, o sea, son un montón de consecuencias negativas para la formación de un niño y una niña que está empezando la vida, ¿verdad? Entonces, sí, es preocupante. Sin embargo, yo sí creo que tampoco es que tenemos que satanizar la tecnología. La tecnología no va a dejar de existir. Más bien va a seguir aumentando y va a seguir aumentando. Lo que tenemos que hacer como cuidadores es acompañar este proceso, acompañarlo de la manera más empática, porque sí, porque la tecnología termina siendo una adicción si no se controla. Claro, y además, Isabel, tal vez para nuestros amigos oyentes, algunos datos que hemos buscado precisamente para poder ilustrar bien este tema. Por ejemplo, en un estudio de la Universidad de California se señaló que los niños que pasan más de 2 horas al día en dispositivos electrónicos tienen más probabilidades de sufrir problemas de atención, de concentración, inclusive problemas de sueño y debido al sedentarismo también algunos problemas de obesidad. Y uno, tal vez el principal problema con la tecnología es que a veces el tiempo se nos pasa volando, ¿verdad? Por lo general un programa de niños puede durar, no sé, 20, 25 minutos por capítulo, que se pasan volando, porque además están hechos con una serie de colores, de animaciones, de ritmos y de cadencias que hacen que se pase el tiempo muy rápido. Entonces hasta uno mismo como adulto podría perder la noción de la cantidad de tiempo que están viendo nuestros niños. Es decir, yo creo que tal vez algo importante es que adquiramos conciencia justamente y de esa noción del tiempo que pasan viendo nuestros niños, porque también, Isabel y estimados amigos, me encontré otro estudio también de la Universidad de Stanford que dice que los niños que juegan videojuegos violentos, porque ya sabemos que hay en videojuegos, hay, como dicen, videojuegos de videojuegos, y algunos en particular pueden ser muy violentos y que eso inclusive puede generar algún tipo de conductas o de comportamientos agresivos en los niños. ¿Cómo hacernos, digamos, con estos estudios, Isabel, cómo hacernos como papás y mamás, como cuidadores, porque también hay que decir que hay muchos abuelitos y abuelitas, tíos, tías, a cargo de niños y probablemente pues su manera más sencilla sea ponerles la tele, ponerles el celular, ponerles la tablet. ¿Cómo hacernos conscientes de eso como adultos?
Bueno, sí, eso es todo un tema porque, claro, muchas veces una hace todo un plan en casa con el esposo y demás de cómo se va a administrar en los tiempos de pantallas y demás, pero los niños de repente van a donde la abuelita o los niños de repente van a donde, no sé, los tíos y las normas no son iguales. Entonces, en primer lugar, yo creo que hay un elemento o un aspecto que es importante como papás y es poner límites también, ¿verdad? Poner límites a estos otros adultos que están acompañando el proceso de crianza, porque al final, bueno, al final somos nosotros, papá y mamá, los que tenemos que lidiar con el niño que no se quiere dormir al final del día porque pasó viendo la pantalla todo el día, ¿verdad? Pero claro que hay todo un proceso de resignificar el aburrimiento, por ejemplo, de los niños, resignificar el que esté quedito, que esté tranquilo, ¿verdad? Muchas veces nos agarramos de esta idea de que no, es que voy para esta reunión, necesito que el niño se quede tranquilito, ¿verdad? O estoy cocinando y no quiero que se meta en la cocina porque se me va a quemar. Hay un proceso que tenemos que hacer como mamás y papás y abuelitos y tíos de empezar a quitarnos esta idea de que los niños son objetos que podemos ir colocando en diferentes lugares de la casa y que se queden queditos. O sea, los niños no se quedan queditos y eso ya lo tenemos que tener claro. Un niño sano es un niño que va a estar explorando, es un niño que va a estar preguntando, es un niño que va a estar acompañando e incluso imitando lo que hace papá y mamá. Entonces, por ejemplo, yo no digo que no pueda haber un proceso en el que el niño y la niña puedan ver pantallas, o como dice mi hijo, ver pantallitas. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que ese proceso en el que vea pantallitas no es un proceso en el que lo haga solo, porque mamá y papá están ocupados, porque no sabemos qué están viendo realmente. Entonces, si queremos disponer de un espacio para que los niños y las niñas vean pantallita, entonces estemos ahí con ellos, acompañemos, evacuemos. De repente hay un programa que se vea así como súper inocente, pero de repente hay algún tema que para nuestra realidad familiar es complejo. Entonces, si estamos ahí, podemos acompañar mejor ese proceso. ¿Y qué pasa en los otros momentos? En los otros momentos donde papá o mamá están cocinando y no quieren que el chiquito se queme, o que papá y mamá, no sé, están lavando el carro y no quiere que el chiquito se moje. Vamos a ver, el proceso de que los niños aprendan a hacer cosas es también traerlos. O sea, yo sé que a veces es complejo porque el chiquito quiere echar más sal de la que implica la receta o demás, pero bueno, así es como van aprendiendo. O sea, no es colocándolos en la casa como floreros que los niños van a aprender a hacer cosas o a estar queditos, digamos, sino es más bien haciéndolos partes del proceso. Por supuesto que hay momentos en los que una reunión, digamos, papá y mamá de repente no pueden estar ahí, o el niño no puede necesariamente estar dentro de la reunión, pero entonces también hay que estimular como papás y mamás espacios donde los niños y las niñas puedan jugar de manera segura, espacios que les provoquen diversión, y si no los tenemos en este momento, empezar a pensarlos. Y esto no implica que vamos a preparar un montón de materiales para que los niños, no, es disponer de un espacio pequeñito en la casa donde el niño diga, mira, puedo inventar con esto, puedo jugar con esto, puedo explorar con esto, y como papá y mamá sabemos que está en un espacio seguro, que no se va a cortar, que no se va a quemar, porque nosotros preparamos ese espacio. Entonces es un poco como eso, ¿verdad? Ir pensando que no está mal, porque eso lo hemos escuchado muchísimo, es que yo no quiero que mi hijo se aburra mientras yo estoy en la reunión, pero sí, entonces, si lo ponemos sobre una balanza es, no quiero que mi hijo se aburra, pero entonces para evitar que mi hijo se aburra le estoy poniendo una pantalla que lo que va a producir es que no juegue, no tenga juego físico, que no tenga imaginación porque está sentado frente a una pantalla. Entonces es un poco
poner en una balanza qué es lo que realmente, cuál es el objetivo final por el cual lo estamos poniendo frente a una pantalla. No quiere que se aburra. Bueno, aburrirse está bien también, porque cuando nos aburrimos creamos, cuando nos aburrimos empezamos a colorear, empezamos a ver que este muñeco de repente puede ser Superman, o que este muñeco que no es nada, que es un palo, es un panadero. La imaginación, el proceso de crear historias, nace precisamente porque alguien está casi que haciendo nada, está aburrido. Entonces, perdamos el miedo a que los niños estén aburridos. Y lo otro, si lo que te da miedo es que el niño se accidente o que tenga o que corra peligro, proporcionemos espacios seguros para que estos niños y niñas, yo no digo que tengan que estar solos, porque no es que nos vamos a ir de la casa y ellos se van a quedar solos, pero si yo estoy en mi oficina o en mi escritorio y mi niño está cerca, que yo sé que está en un espacio seguro y él puede estar jugando, 1000 veces es mejor eso para su desarrollo a que se sienta a ver una pantalla durante 2 horas. Hay un proceso de adicción en el que los niños y las niñas, bueno, los adultos también, o sea, ¿cuántas veces no nos hemos enganchado con una serie y hasta que no la terminemos, todos los capítulos no nos levantamos de la cama o del sillón? O sea, la tecnología genera adicción. Entonces, yo sí recomiendo que creemos espacios seguros en la casa y que no le tengamos miedo al aburrimiento. Cambiemos ese chip. Claro. Los niños pueden estar aburridos y pueden producir ahí. Creo que has dicho cosas muy interesantes, como primero que hay un efecto, sí, de la tecnología, y que adicionalmente, bueno, este tiempo se nos pasa volando, como dijimos al inicio, cuando estamos con la tecnología, que a veces por ese temor a que el niño diga, es que estoy aburrido, es que no tengo qué hacer, inmediatamente aplicamos tecnología y no le damos chance. Y eso, qué bonito lo que dijiste, démosle la oportunidad de que se aburran, porque es también una oportunidad para que hagan alguna creación, para que inventen, para que dejen volar su imaginación, ¿verdad? Uno se fascina porque yo creo que a todos los que somos padres o madres, hemos visto nuestros niños que a veces les damos algún juguete que creemos que les va a gustar y terminan jugando con la caja o el envoltorio del juguete, porque les termina fascinando más eso, ¿no? Entonces, ellos tienen, creo yo que están en una etapa en la cual, y hablo de mi experiencia como papá, no soy especialista en el tema ni mucho menos, pero ellos tienen una capacidad de creación, de inventiva, que uno se la deseara, y a veces por ese temor a que se aburran, como estás diciendo, les cercenamos esa posibilidad de poder buscar nuevos espacios de creación, ¿no? Y de alguna manera también, Isabel, a veces siente uno que los niños parece que están sobreestimulados, ¿no? Y de alguna manera también encuentra uno, no solo digamos por el efecto de las pantallas, sino también por esta alta exposición a la tecnología, que esta sobreestimulación se produce también en horas de interrupción, por ejemplo, de sueño de los niños, que son tan importantes, ¿no? O sea, yo creo que hay etapas tempranas en las cuales los niños inclusive tienen que dormir más de 10, 12 horas justamente para su desarrollo. Entonces, es importante, creo yo, lo que estás diciendo, y también cómo no caer en esa sobreestimulación. Y otro elemento que destacaste que me parece muy valioso es que nos demos el tiempo como padres, madres, cuidadores, de poder generar un espacio en la casa que sea justamente ese espacio de la creatividad, ese espacio de la innovación, ¿verdad? Algún rinconcito que tengamos que les permita a ellos hacer algún tipo de actividad física o actividad manual, ¿no? A veces hasta en el patio, si se tienen las condiciones, o con una pequeña mascotita, un niño se puede entretener bastante bien, ¿no? Y como estás diciendo, sin descuidarlo, ¿verdad? O sea, que esté ahí. Yo creo que a todos nos ha tocado, sobre todo que venimos de la pandemia, y que a todos nos tocó estar en la casa trabajando y todo. Y yo creo que ahí se produjo, Isabel, no sé si también te podría referir a eso, pero yo creo que la pandemia nos hizo
nos trajo varias consecuencias más allá de la salud física y fue también el que tuvimos que recurrir a la tecnología sí o sí para nuestros trabajos y también para los niños que estaban 24/7 en las casas, ¿no? Eso creo que ha generado también algunos efectos nocivos y que uno los ha sentido en los diferentes centros educativos, ¿no? Completamente. Y bueno, la pandemia cambió por completo la dinámica de las familias, la dinámica de aprendizaje, la dinámica laboral y por supuesto sería muy ingenuo no pensarlo, ha traído consecuencias que hoy en día se manifiestan, ¿verdad? El hecho de que papá y mamá estuvieran en casa todo el día trabajando frente a una computadora, el niño sus, no sé, 6 horas lectivas frente a una computadora, por supuesto que ha generado y generó cambios en comportamiento, cambios incluso en la manera en la que nos relacionamos con las otras personas, ¿verdad? Ha pasado un tiempo, pero los temores que tenían los niños y las niñas de ya relacionarnos cuando volvimos a clases y demás pues eran consecuencias esperables. Pero vamos a ver, a pesar de que así fue la dinámica, esto no quiere decir que no tengamos la capacidad de volver a reajustarnos a nuestras necesidades y a las necesidades de los desarrollos de los niños y las niñas, ¿verdad? Si bien vemos que muchas instituciones todavía hacen o se apropian mucho de este uso de la tecnología, y bueno, de repente... bueno, hay muchas discusiones alrededor, pero bueno, de repente nosotros, digamos, en casa queremos más bien como irnos por el otro lado. Entonces, si en la escuela ya les ponen tecnología, nosotros como papás y mamás podemos hacer un esfuerzo, volver a readaptar, volver a darle sentido a la creatividad de los niños y las niñas en casa, ¿verdad? Entonces, con mucha más razón, si los niños se exponen en la escuela a tecnología, en casa intentemos que entonces no, o sea, haya lo mínimo de tecnología, porque ya han pasado varias horas frente a un monitor. Entonces propiciemos, como decíamos, espacios donde los niños y las niñas puedan descansar esos ojitos, descansar ese cerebro que ha estado expuesto, claro, alguna cantidad de horas considerables a los monitores, a las tablets, ¿verdad? Yo no digo que para las instituciones y para el nivel educativo el uso de tecnologías pues también da o ha permitido un salto en muchos aspectos, en la manera en la que obtenemos información, ¿verdad? Ahora es mucho más fácil para un niño y una niña hacer una investigación, por ejemplo, sobre un tema que le provoque, teniendo acceso a internet, teniendo acceso a las plataformas de recursos bibliográficos y demás. Y yo digo, eso está excelente. O sea, a mí eso me parece una belleza, esas cosas que uno llegó a conocer hasta la universidad, y bien tarde, ¿verdad? Sí. Porque antes teníamos que ir a la biblioteca y buscar la información en la biblioteca, ¿verdad? Éramos ratones de biblioteca. Exactamente. Y bueno, qué alegría que esa información que se está produciendo a nivel mundial sobre el tema que al niño le interese, la pueda tener en su computadora, ¿verdad? Eso está muy bien, pero también tenemos que pensar en la otra parte. Así como está esa información sobre la fotosíntesis o el ciclo de Krebs o lo que sea, también está la otra parte, que hay otro montón de información, otro montón de recursos que de repente no son adecuados o más bien más peligrosos para los chicos y las chicas. Probablemente en la escuela esperábamos haya un control sobre lo que los niños están accediendo para cuando hacen investigaciones y demás, pero si en la casa el chiquito agarra la tablet y se va para el cuarto,
quién está vigilando qué está buscando el niño, quién está controlando, o sea, hay muchos controles parentales y demás, pero o sea, hay mucha facilidad de brincarse y hay mucho contenido que se filtra, incluso cuando hay controles parentales. Entonces, ¿cuál es, así, 100%? Creo que el mejor tip es: si los chicos y las chicas van a estar con una tableta, si los chicos y las chicas van a estar frente a una computadora, frente a una pantalla, estemos cerca de ellos. O sea, hay mucha información muy nociva para ellos que tal vez no pueden procesar, o información que les pueda hacer correr algún tipo de peligro. Entonces, en casa, si ya los niños están expuestos a pantallas en la escuela, intentemos de verdad, o sea, propiciar espacios de otro tipo, espacios que les provoquen. Una recomendación que damos mucho en Guía Essentia es: intentemos que los chiquillos, y esto suena como contradictorio, pero intentemos que no tengan muchos juguetes a la vista. ¿Por qué? Porque si no tienen muchos juguetes a la vista, esos juguetes poquitos que tienen a la vista les van a provocar más. Cuando el chiquito llega y ve un armario lleno de juguetes, dice: no sé qué hacer, no sé de qué jugar, porque tengo demasiadas cosas aquí y entonces mi cerebro no logra organizar. Pero si tenemos una mesita con una cantidad limitada de materiales, juguetes, qué sé yo, unos 3 juguetes, materiales para pintar y demás, al chiquito le provoca porque, mira, no me acordaba que tenía esto. Y eso, yo no estoy diciendo que vayan y boten todos los juguetes, no. Guardemos los juguetes y empecemos a rotarlos, empecemos a rotar materiales. Y entonces el chiquito, de repente, aquel juguete que le habían regalado de Navidad, que lo tiró por allá, porque de repente le regalaron otro que le pareció más interesante, y también el otro lo tiró para allá, lo guardamos un tiempo y lo volvemos a sacar. Es un juguete nuevo, es un juguete que el chiquito, ¡wow!, ¿dónde estaba esto? Y juega y se va a entretener un buen rato con ese nuevo juguete que no es nuevo, ¿verdad? Entonces, rotar los juguetes, tener materiales para que los chiquillos pinten, actividades sensoriales. Ellos se pueden entretener sin tecnología, se pueden entretener mucho rato. Y bueno, obviamente va a depender mucho del periodo o de la etapa de la niñez en la que estén. No podemos pretender que un niño de 1 año juegue solo. Claro. No, su cerebro todavía no está desarrollado para eso. Pero un niño de 4 o 5 años, incluso un niño de 3 años, ya tiene la capacidad de sostener un buen ratico el juego solo. Si tiene hermanos, pues mucho mejor. Mucho mejor, claro. Puede compartir, claro. Y Isabel, y en ese sentido, ya mencionaste, bueno, el tema de la tecnología como algo adictivo, cosa que ya está comprobado en muchísimos estudios, ¿no? Pero adicionalmente, y eso qué importante lo que estás diciendo, y es un muy buen tip, el hecho de no tener tantos juguetes a la vista, porque eso hasta uno le hace ruido, ¿verdad? Cuando uno va a algún lugar o a alguna tienda o a un mall y ve aquella cantidad de publicidad o de tiendas, uno no sabe ni dónde buscar ni dónde meterse, ¿no? Y yo creo que sí, el cerebro como que se abruma ante tanta cosa. Y pues claro, es una muy buena idea, me parece a mí, el hecho de tenerle algunos poquitos juguetes e irlos rotando. Yo creo que todos, si nos remontamos a esa etapa de la infancia, podríamos intentar recordar esa bella sensación de que cuando encontrábamos un juguete que no habíamos visto, que no habíamos vuelto a ver, y qué bonito volver a encontrar, volver a recordar, volver a sentirlo. Inclusive yo creo que nos pasa hasta la actualidad, que ya siendo adultos y por ahí nos encontramos en algún cajón algún juguete que teníamos de niños y uno dice: ay, mira qué bonito, yo jugaba con esto. Y esa sensación yo creo que ellos la viven 1000 veces más intensa y sin necesidad de estar metidos en la tecnología. Ahora, Isabel, y aquí mucho tiene que ver también con tu papel de antropóloga, y tu papel importante en el equipo de Guía Essentia. El tema de que la tecnología también, como a los niños y en general a los seres humanos, nos tiende a aislar, ¿no? Nos tiende a
a romper nuestras relaciones sociales. ¿Podrías hablarnos un poco de eso también? Bueno, sí, como les mencionaba al inicio del programa, en la tecnología nos aislamos. Muchas veces reprimimos emociones, reprimimos o tratamos de no responder o de procrastinar muchos eventos de nuestra vida, metiéndonos a ver una serie por toda la tarde, o el hecho de que incluso genera adicción alimenta este hecho de que, bueno, nos sumergimos y nos aislamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo trataría como de rescatar o de subrayar todo esto? Es que, bueno, crecimos ya tal vez no con esta información, entendiendo que muchas veces nos refugiábamos en la tecnología, que nos poníamos los audífonos y ahí nos quedábamos toda la tarde escuchando música sin saber nada de nadie. Bueno, ya tenemos un poco información de primera mano de que la tecnología como tal, el exceso aísla. Bueno, ¿qué queremos con los chicos y las chicas? Queremos que repriman esas emociones, queremos que no nos cuenten, queremos que no tengan habilidades de comunicación asertiva. ¿Qué queremos con los chicos y las chicas, verdad? Tenemos todo el potencial de ser una generación de papás y mamás que pueda resignificar el uso o el significado, sí, que le damos a la tecnología, no como algo así no satanizado, pero sí entendiendo y teniendo la información de que la tecnología a largo plazo podría implicar consecuencias no muy gratas para nuestros hijos e hijas. Y dado que dijiste que era adictiva, o que ya sabemos también que es adictiva, Isabel, podríamos decir que mientras más exposición haya tenido la tecnología a un niño, más difícil se nos va a hacer separarlo o buscarle otras alternativas. Completamente. Vamos a ver, pensémoslo así, la tecnología genera una sensación y un conjunto de emociones que cuando nosotros decidimos apagar esa pantalla, apagar ese celular, genera una sensación de vacío en el cuerpo, una sensación como de, ¿y ahora con qué lleno esto, verdad? Casi que ansiedad podría ser. Completamente. Bueno, nuestras compañeras psicólogas nos podrían tal vez ahí como ahondar más, pero bueno, se siente un vacío, ¿verdad? Si para uno como adulto a veces es como, nos estamos en medio de un partido y se va la luz y, ay Dios, ¿qué hago, verdad? O termina la serie y yo ya quiero saber qué sigue, pero sale hasta el otro martes, ¿verdad? Bueno, uno lo ha visto, Isabel, en los comportamientos de los niños en la calle, ¿no? Que no sé, está el papá, la mamá, el que sea, con el chiquito y le quita el celular o le quita la tableta o le apaga el tele y son alaridos y gritos. Es un poco eso, ¿no? Lo que te estás refiriendo. Exactamente, o sea, entonces a un niño o una niña que todavía está aprendiendo a gestionar sus emociones, que todavía no entiende muy bien qué significa ansiedad, que todavía no entiende muy bien qué significa enojo, ha estado 2 horas viendo pantalla, le apagamos la pantalla, ese chiquito todas esas emociones que pudimos haber controlado de otra manera se van a desbordan completamente. Y no las puede controlar. En ese momento no las puede controlar. Exactamente. Entonces, a nivel emocional es complejo cuando hay una exposición tan grande a pantallas. Incluso, aunque solo haya visto media hora y le decimos de una vez, vamos a apagar la pantalla ya, ese chiquito igual se va a reacción ahí. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Bueno, en guía recomendamos mucho esto, ¿verdad? Como, bueno, tenemos hoy 30 minutos para ver pantallas. Vamos a ver 30 minutos pantalla porque eso es lo que estipulamos en nuestras directrices familiares. En las reglas del hogar. En las reglas del hogar dijimos que por día máximo 30 minutos en la pantalla. Entonces,
¿qué hacer para que ese niño no se me desborde cuando voy a apagar la pantalla? Ay, Sarly, bueno, mi amor, ya este es el último capítulo. En 5 minutos termina el capítulo, lo podemos apagar. Si el niño dice, no, mamá, no, 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 yo no quiero, entonces, bueno, vos como figura, digamos, de autoridad o como papá o mamá, ¿verdad? Que está educando, puedes decir, bueno, mi amor, acordamos que íbamos a ver 30 minutos de pantalla. Tenemos la regla que a los 30 minutos apagamos. Si hoy no apagamos esta pantalla a los 30 minutos, quiere decir que todavía no estás preparado para ver ni siquiera 30 minutos de pantalla. Entonces mejor mañana no vemos 30 minutos de pantalla porque todavía no estás logrando gestionar estas emociones. El niño va a ir entendiendo, o sea, el niño y la niña van a ir entendiendo. Podemos negociar, bueno, ¿apagado la pantalla o la apago yo? Darle también al niño la oportunidad de también controlar un poco, de que sienta que puede controlar un poco esta situación, ¿verdad? Y avisarle, o sea, no es apago la pantalla y ya, o forcejeo para que nadie controle, no. Es ir poniendo como papás y mamás los límites, pero también ir dándole a ellos la oportunidad de que ellos se sientan parte del proceso. Bueno, yo muchas de las cosas que le digo a Julián, mi hijo menor, es, bueno, cuando ya ha pasado, digamos, qué sé yo, que de verdad se desbordó, a pesar de que intentamos negociar y todo, al final, entonces, cuando ya él está un poco más calmado, hablamos y reflexionamos sobre esto. Yo, mi amor, ¿sentiste eso que cuando apagamos la pantalla, lo sentiste aquí adentro, ¿verdad? Se siente como raro, se siente como enojado. Bueno, eso provoca en las pantallas, y cuando vemos mucho rato pantallitas, esa sensación se hace más y más y más y más y más grande. Por eso mejor no vemos tantas pantallitas y buscamos otra cosa que hacer. Es ir también conociéndolos parte del proceso y también enseñándoles que esa emoción que están sintiendo es completamente válida, porque hasta los adultos lo sentimos, pero que bueno, que también se puede gestionar, y que cuando la sentimos muy, 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 muy grande es porque algo está pasando ahí que deberíamos empezar a trabajar. Claro, y estamos conversando con la antropóloga máster Isabel Sáenz del equipo de Guía Essentia sobre el impacto de la tecnología en los niños aquí en el programa Contexto 360 de CRC 89.1 Radio. Bueno, hemos estado hablando un poco de la adicción que genera esto, de las consecuencias, también de los beneficios. Ya hablamos de lo que implica la tecnología, pero haciendo un uso controlado, y haciendo uso controlado, yo creo que no solo por el tiempo de exposición de los niños y las niñas a la tecnología, sino algo que también me parece importante destacar, y es que nosotros como adultos que estamos a cargo del cuidado de niños, de niñas, somos responsables precisamente de no solo del tiempo de exposición, sino que adicionalmente de las emociones que esto les genera y de las conductas que esto les genera. Es decir, a veces uno puede ver a unos papás y mamás regañando o inclusive castigando a los niños por el berrinche, por la mala crianza que llaman, ¿verdad? Pero al final de cuentas, esa exposición a la tecnología, por lo que estás diciendo, bueno, es responsabilidad de los adultos, y el poner límites cuanto antes del tiempo de exposición es también responsabilidad de los adultos. Y creo que mencionaste también hace un ratito algo muy importante, y es que no podemos aislarlos de la tecnología. O sea, la tecnología existe y está ahí, y es parte ya de la vida, creo que de todos. Sin embargo, debemos ser conscientes como papás y mamás de estar ahí acompañando ese uso de la tecnología, porque no es solo que cualquier palabrita, Isabel, en cualquier palabrita que uno ponga un buscador, por más inocente que parezca la palabra, te puede salir cualquier cantidad de cosas o de imágenes, digamos, que no son adecuadas obviamente para los niños y sus edades, pero también puede exponerlos a temas de ciberseguridad, a temas de hackers, a temas inclusive de acosadores cibernéticos que existen.
no es la primera vez, y ya una vez acá un experto tecnológico nos decía que él estaba con uno de sus hijos en un juego, en un videojuego, y de un momento a otro, por el videojuego empezó a chatearle una persona que hacía pasar por un niño, y no era así, era un adulto. Entonces también es un medio, la tecnología, que puede exponerlos a cosas muy serias, ¿no? Completamente. O sea, detrás de nosotras sabemos que nosotros estamos, o que nuestros niños están detrás de esta pantalla, pero no sabemos quién está del otro lado, ¿verdad? Entonces, el asunto o sea, es nuestra responsabilidad, y por eso les decía al inicio del programa, o sea, si los niños y las niñas van a usar tecnología en nuestro hogar, es nuestra responsabilidad acompañar, es nuestra responsabilidad estar ahí pendientes, es nuestra responsabilidad evacuar las dudas de esos temas que de repente son complejos, es estar ahí atentos a que precisamente no haya nadie ahí preguntándoles o pidiéndoles nada, ¿verdad? Porque no. Pensemos en que los chicos y las chicas son nuestro tesoro, ¿verdad? O sea, no queremos que estén expuestos por el aburrimiento a cosas que son peligrosas y son dañinas. Y en fin, digamos, o sea, como hablábamos, la tecnología no tiene que ser algo malo. No tiene que, o por lo menos desde nuestro enfoque, no tiene que estar satanizado como no, cero pantallas. O sea, hay una edad en la que sí, no es recomendable hasta los 2 años. Hay diferentes estudios que ya hablan de la importancia de no exponer a los niños a las pantallas, pero por un asunto no solo de gestión emocional, sino por un asunto ya más como físico, ¿verdad? Sus ojos, su cerebro y demás, no está preparado para la exposición a las pantallas. Pero en otras etapas de la vida, como papás y mamás, podemos administrar. O sea, no es que no vayan a ver su fábula favorita, pero bueno, acompañemos y veamos cuál es su fábula favorita y por qué le gusta. Claro. Preguntémosle. Y ahora que mencionaste esto, Isabel, de ese tiempo de exposición, también aquí en la búsqueda que hicimos para informarnos bien para el programa, estaba leyendo que la Academia de Estados Unidos de Pediatría, cuyas siglas son AAP, por sus siglas en inglés, menciona justamente eso que estás diciendo, o sea, que los niños menores de 2 años no deben tener acceso a las pantallas. O sea, ellos lo dicen de manera concluyente, no deben tener acceso a la pantalla. Y señalan algo más, y es que los de 2 a 5 años, a lo mucho 1 hora de tiempo, 1 hora al día, a lo mucho. Y inclusive van más allá y dicen que los de 6 a 18 no deberían tener más de 2 horas al día. Y yo creo que ahí nos pone una gran interrogante a nosotros como papás, como mamás, porque digamos que tal vez a un niño de 2 años, ese niño de 0 a 2 años viene sin esa adicción a la tecnología. Nos queda muy fácil poder atenderlo, digámoslo así. Es decir, ya si, a ver, lo digo yo como papá, ya si un niño de menos de 2 años recurre a ponerle el tele, ya eso es negligencia. Yo por lo menos sí lo puedo decir así, me parece negligencia, ¿verdad? Y cuidado si no, inutilidad, como papás y mamás. Pero conforme van creciendo se vuelve más difícil. O sea, digamos a un adolescente, ¿no? Que ya un adolescente va a pedir no solo celular, sino que la tablet o la computadora en el cuarto o el tele en el cuarto. Ya, Isabel, cuando estemos en esas edades, si no pusimos los límites a tiempo, se nos va a hacer casi imposible. Sí, hay un asunto de que se empieza a sociabilizar, ¿verdad? Ya llegas a la escuela y entonces tus compañeros tienen celular y de repente vos no. O tus compañeros tienen tal tablet que puede hacer tal cosa y vos no.
o bueno, ya más adelante que mi compañerito tiene la computadora gamer y yo no tengo computadora gamer y entonces la quiero y verdad, hay un asunto eh, de lo que empiezan los niños y las niñas a empezar a socializar, ¿verdad? Los temas y demás. Y entonces ahí es aún más importante porque ya sabemos que probablemente ya estén hablando e incluso viendo cosas en la escuela, digamos, o sea, va a depender mucho del centro educativo, ¿verdad? Pero Claro. muchos centros educativos no hay tanto control, digamos, en los recreos, por ejemplo, de lo que están accediendo los niños y las niñas en sus celulares, en las tablets. Entonces, con mucha más razón, ¿verdad? Acompañar y si digamos, vamos a ver, en este momento alguna papá y mamá están escuchando este programa y dicen, chica, mi hijo ve 3 horas, no sé cuántas horas, o ve, ¿verdad? El hecho de que estemos hablando de esto no es un asunto de que queramos generar una culpa, o verdad, o que nos latiguemos la espalda porque, ay, no logré poner los límites, no, es que todavía estamos a tiempo. Todavía hay mucho que podemos hacer, incluso con adolescentes. Todavía el hecho, o sea, o más bien el hecho de que estemos hablando hoy de eso es porque precisamente vemos muchas familias en los que el tema de la tecnología es todo un tema y en las que tenemos que acompañarles y, bueno, dar estrategias y demás. Entonces, un poco esto es esto, ¿verdad? Traer la discusión sobre la mesa. Si nunca les había parecido que esto era un tema, bueno, es un tema que puede estar provocando efectos negativos para sus hijos y sus hijas. Y si ya es un tema, y si ya de verdad en casa sabemos que hay una problemática alrededor, bueno, todavía está a tiempo, ¿verdad? O sea, yo no digo que vaya a ser fácil quitar la tecnología o reducir, es un proceso complejo y muchas veces se recomienda, cuando ya hay una adicción muy grande, se recomienda del todo quitarla y ya más adelante empezar a insertar un poco, pero en principio se recomienda quitarla del todo porque es más complicado si empezamos a decir, bueno, si de repente el chiquito veía, no sé, no tenía un límite y le decimos, no, ahora media hora, la dinámica familiar puede empezar a tornarse compleja si le decimos nada más media hora. Entonces, muchas veces recomendamos, cuando es así, hay casos extremos, quitemos la tecnología. Vamos a ver efectos positivos a un corto plazo, que si empezamos a decir, no, solo media hora, bueno, la academia dice que 2 horas, no, la quitamos completo, pero bueno, eso va a depender de mucho cada caso, claro, de la dinámica familiar, ¿verdad? claro. Pero lo que yo quiero es que quede, ¿verdad? Como claro que toda esta discusión, más allá de que, ay, sí, siento culpa, no, el hecho no es, o la intención no es que los papás se sientan culpables por haber expuesto a los niños y las niñas a tecnología, no, el hecho o el objetivo es reflexionemos sobre lo que pensamos que queremos de nuestros hijos e hijas, repensemos toda esta idea alrededor del aburrimiento, repensemos esta idea alrededor de que me da miedo que esté jugando solo, ¿verdad? Y empecemos a modificar las dinámicas para ver mejores comportamientos, ¿verdad? Muchas veces llegamos o llegan con las chicas de psicología a consulta papás y mamás que están desesperados porque los chiquitos no duermen o están súper acelerados a la hora de hacer la rutina de la noche, y cuando las chicas de psicología revisan cómo es la rutina, se dan cuenta que han visto tal vez media hora de pantalla faltando, o sea, en la noche, y entonces el chiquito tiene el cerebro moviéndose, ¿verdad? Entonces a veces es nada más reajustar, bueno, queremos que el chiquito vea media hora de pantalla al día, bueno, no la pongamos en la noche. No antes de dormir, por favor. Y para ir cerrando el programa de hoy, acá en Contexto 360 por CRC 89.1 Radio, ¿qué tan importante puede ser no solo ese tiempo de calidad del cual ya nos has hablado, que como padres y en el establecimiento de límites sanos en el uso de tecnología podemos hacer,
pero qué tan importante es el modelaje del uso que nosotros como adultos hacemos de la tecnología. ¿Es importante o no tiene significado para ellos? ¿Cómo lo ves? Completamente. Recuerden que los chicos y las chicas aprenden imitando. Entonces ellos ven a papá cocinando y quieren ir a cocinar, ven a mamá bañando al perro y quieren ir a bañar al perro, ven a mamá en el celular cuando comemos y van a querer hacer lo mismo, van a decir, bueno, ¿por qué mamá me está diciendo a mí que yo no puedo hacer uso de la tecnología porque me hace mal en mi cabecita y demás? Pero ella está, todo el almuerzo está en el celular, atendiendo correos, viendo Instagram, lo que sea. ¿Cómo le explicamos a un hijo y a una hija que mamá sí lo puede hacer y yo no? Hay muchas cosas que efectivamente papá y mamá tienen que estar frente a un monitor muchas horas a veces al día trabajando. Bueno, eso se lo podemos explicar. Mamá y papá tienen que traer los recursos a la casa para sostenerla, pero mamá y papá pueden sentarse en la mesa y compartir en la mesa sin tecnología, porque no es necesaria la tecnología para comer, al igual que no es necesaria la tecnología, no sé, cuando estamos contando un cuento antes de dormir, ¿verdad? Entonces es súper importante, o sea, no podemos ir a decirle a nuestros hijos que la tecnología nos daña el cerebro, no nos permite no expresar las emociones si todo el día nosotros estamos frente a un celular, no sé, tratando de también escabullirnos de la realidad, ¿verdad? Entonces, sí, hay mucha limitación. Yo no digo que no podamos, también como papás y mamás, tener nuestro espacio de recreo frente a un monitor, ya sea un papá que le guste, o un papá o una mamá que le guste jugar videojuegos, además yo no digo que no se pueda hacer, por supuesto que se puede hacer, pero también nosotros tenemos que empezar a medir nuestra exposición en las pantallas, por darles el ejemplo a ellos y también por nuestra salud mental.